Hay personajes de ficción que llevan años ocupando espacio en nuestra cabeza sin que hayáis hecho nada por evitarlo. Aparecen de vez en cuando, sin avisar, como ese vecino que no invitaste, pero que cada vez que se presenta en la puerta trae una botella de buen vino y una historia que, pese a todo, terminas escuchando hasta las 2 de la madrugada. Berlín es exactamente ese tipo de personaje. No es que sea buena persona, no es que sus planes siempre funcionen, es que tiene una forma de ocupar el espacio, cualquier espacio, mejor dicho, que resulta difícil de ignorar. Y ahora con Berlín y la Dama de Armiño, la franquicia de Alex Pina, le dedica lo que parece una despedida en forma. La pregunta es si esa despedida está a la altura de lo que el personaje prometía. Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Berlín y la Dama de Armiño, la segunda temporada del spin-off de La Casa de Papel, que llega a Netflix este mismo 15 de mayo y que además parece despedirse definitivamente del personaje interpretado por Pedro Alonso. Yo soy Juan Francisco Villón y he podido ver la temporada completa de 8 episodios, así que en estos minutos os voy a contar qué me ha parecido este último gran golpe de Andrés de Fonollosa. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y darle a me gusta, que es lo que más nos ayuda a seguir trayendo contenido como este cada semana. Y si queréis apoyarnos un poquito más, podéis haceros miembros del canal desde solo 1 euro al mes. Veréis, una de las cosas más interesantes alrededor de esta temporada no fue realmente el atraco, ni siquiera los nuevos personajes, fue escuchar a Pedro Alonso hablar del final de Berlín. Porque, claro, estamos hablando de un personaje que lleva casi 10 años acompañándole y que de alguna forma terminó convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la ficción española a nivel internacional. Y me llamó bastante la atención cómo explicó la decisión de dejarlo atrás, porque no habló de cansancio comercial ni de cerrar una etapa, simplemente porque tocaba. Lo planteó desde algo mucho más intuitivo. Decía que sentía que había llegado a una nueva fase vital y que necesitaba soltar al personaje, que el cuerpo literalmente le estaba pidiendo cerrar ese ciclo. Y creo que eso se nota bastante viendo la temporada. Hay una sensación constante de despedida, de último baile. Incluso cuando la serie sigue apostando por el exceso habitual de la franquicia, da la sensación de que Pedro Alonso está intentando disfrutar cada escena como si fuera realmente la última vez que va a interpretar a Berlín. También comentó algo que me pareció curioso, que cada regreso al personaje le obligaba a explorarlo desde un lugar distinto. Primero como villano puro, luego desde un lado más romántico, más luminoso incluso, y ahora casi como una figura consciente de su propia leyenda. Y creo que ahí está parte del encanto del personaje. Berlín nunca fue realista, era casi una fantasía de carisma descontrolado, un tipo que vivía convencido de que el mundo era su escenario personal. Y claro, despedirse de alguien así tampoco debe ser sencillo. Dicho esto, vamos con la sinopsis oficial, que dice así. Ansioso por dar un nuevo golpe, Berlín reúne a su banda en Sevilla y convierte a un ambicioso duque en víctima de su propio plan: robar una obra de arte de Leonardo da Vinci, La Dama de Armiño. Voy a ir directamente al problema de esta temporada porque aparece pronto y lo condiciona todo. El golpe tarda muchísimo en convertirse en el centro real de la historia. Y esto pesa bastante, porque estamos hablando de una serie nacida directamente de La Casa de Papel, una franquicia donde los atracos eran el motor absoluto de todo. Podía haber romances, traiciones, discusiones internas, personajes lanzándose frases grandilocuentes sobre el amor y la revolución. Perfecto. Pero siempre había una cuenta atrás, una tensión constante, la sensación de que el plan podía venirse abajo en cualquier momento. Aquí esa sensación aparece demasiado tarde. Ahora bien, creo que sería injusto decir que el problema es simplemente hay demasiado amor. No, de hecho yo la primera temporada estuve encantado con ese exceso de amor. Porque al final era una temporada que giraba muchísimo alrededor del deseo y de esa visión casi enfermizamente romántica que tiene el personaje. Eso estaba ahí desde el principio y tenía sentido. Berlín siempre fue impulsivo, obsesivo y tremendamente melodramático. El problema no es que la serie hable de amor, el problema es el equilibrio, porque aquí las relaciones sentimentales terminan devorando prácticamente toda la trama durante buena parte de la temporada. Hay momentos donde el robo parece una excusa narrativa para juntar personajes atractivos en Sevilla y hacer que entren y salgan de conflictos emocionales constantemente. Y yo veía la serie pensando, vale, pero exactamente qué estamos robando y cuándo empieza el caos. De hecho, creo que el mejor ejemplo está en el episodio 6, cuando por fin aparece con claridad el verdadero plan contra el duque. Mi reacción fue algo parecida a,
Vale, es verdad que esta serie iba sobre esto, y llegar a esa sensación tan tarde que no ayudaba demasiado. Dicho esto, hay algo que la serie mantiene y que sigue funcionando. Berlín continúa siendo Berlín. Pedro Alonso lo sigue interpretando con una mezcla rarísima entre genio criminal sofisticado, poeta del desastre emocional y señor absolutamente convencido de que cada frase que dice merece quedar grabada en mármol. Y lo curioso es que funciona. Hay escenas donde objetivamente uno debería pensar, madre mía, qué pesado es este hombre. Y aún así terminas comprándole el discurso. Porque Alonso entiende perfectamente el tono de la serie. Nunca interpreta a Berlín desde el naturalismo. Lo interpreta casi como si fuese un mito romántico decadente. Y eso, en el contexto de esta franquicia, tiene todo el sentido del mundo. Además, hay algo que me gusta especialmente. Berlín continúa siendo profundamente egoísta. Y eso no es un defecto del guión, es una virtud. Sería muy fácil convertirlo en un héroe encantador sin más, pero no, sigue siendo alguien que coloca constantemente sus emociones por encima del resto. Incluso cuando ayuda a alguien da la sensación de que lo hace porque necesita sentirse protagonista de una historia más grande que la vida misma. Esa contradicción sigue siendo interesante. Y luego están Tristán Ulloa como Damián, que vuelve a salir especialmente bien parado. Dentro de un universo donde todo el mundo vive permanentemente al borde de un ataque de pasión romántica, Damián parece el único personaje que todavía pisa mínimamente el suelo. Muy contenido, nunca intenta competir con el exceso de Berlín y precisamente por eso destaca más. Hay una melancolía constante en el personaje, una sensación de hombre agotado viendo cómo todos a su alrededor convierten cada emoción en un drama gigantesco. Muchas veces me daba la impresión de que Damián representaba un poco al espectador dentro de la serie. Ese momento de mirar alrededor y pensar, sí, todo esto es muy intenso, pero igual os estáis flipando un poco. Y otro tema que me dejó pensando bastante es cómo utiliza la serie la ciudad de Sevilla. Visualmente, la temporada entra sola, eso es verdad. Hay muchísimo dinero en la pantalla, todo es grande, cálido, exagerado, brillante, las fiestas parecen editoriales de moda, los interiores son imposibles, la fotografía está bañada en tonos dorados, hay flamenco, música electrónica, una banda sonora de nuevo compuesta por los maravillosos Lucas Peire y Frank Montasell, más majos que las pesetas y se merecen todos los premios. Trajes espectaculares y gente intensísima mirando al horizonte. El problema es que Sevilla termina sintiéndose menos como una ciudad real y más como una fantasía turística construida específicamente para el público internacional. Entiendo perfectamente por qué lo hacen. La Casa de Papel fue un fenómeno gigantesco fuera de España y esta temporada está clarísimamente diseñada para explotar cierta idea muy exportable de lo español. Pasión, calor, exceso, sensualidad, fiesta, impulsividad. Pero hay momentos donde roza tanto el cliché que cuesta un poquito entrar. El personaje de Inma Cuesta, Candela, es probablemente el mejor ejemplo. Y ojo, ella está, vamos, excelente, es que es maravillosa. Se nota que se lo está pasando bien en el papel, tiene energía y presencia. Pero el personaje está construido casi enteramente alrededor de tópicos. Es literalmente la mujer imprevisible, libre, apasionada y salvaje que vuelve loca a Berlín, simplemente porque encarna esa idea romántica del caos. Hubo escenas donde parecía casi una versión exagerada de cómo una producción internacional imagina Andalucía. Lo de la fiesta flamenca con una versión chill out de Every Breath You Take, por ejemplo. Digamos que es una decisión creativa muy concreta. Otro problema importante es el antagonista, el Duque de Málaga. Sobre el papel tenía muchísimo potencial, un personaje construido como espejo deformado de Berlín, otro narcisista refinado, obsesionado consigo mismo, manipulador, acostumbrado a vivir convencido de que el mundo existe para satisfacer sus caprichos. La serie insinúa varias veces que Berlín lo odia precisamente porque se reconoce en él. Eso podía haber dado muchísimo juego. El problema es que el personaje nunca termina de definirse. Hay episodios donde parece peligrosísimo y otros donde actúa casi como una caricatura excéntrica. Sus motivaciones cambian bastante dependiendo de lo que necesita cada escena, y el conflicto entre él y Berlín desaparece durante largos tramos. La sensación de peligro real tarda demasiado en aparecer y cuando finalmente llega, ya llevamos muchos episodios viendo sobre todo líos sentimentales. La Casa de Papel creo que siempre funcionó especialmente bien cuando había una amenaza clara obligando al grupo a improvisar constantemente. Aquí esa presión falta durante demasiado tiempo. Y vamos a ser sinceros, esta temporada transmite constantemente esa sensación de franquicia que empieza a notar el peso de los años. No agotada en el sentido de ya no funciona nada, porque evidentemente sigue funcionando comercialmente y sigue teniendo mucho gancho visual, pero sí da la sensación de que los mecanismos emocionales empiezan a repetirse demasiado. Otra vez personajes enamorándose instantáneamente, otra vez frases sobre vivir intensamente, otra vez gente sacrificándolo todo por una emoción del momento,
otra vez música épica acompañando conversaciones que intentan convertir cada frase en algo trascendental. Sin embargo, lo que salva la temporada de convertirse en un problema real es que sigue siendo tremendamente fácil de ver. Los episodios vuelan incluso cuando son largos. Siempre está pasando algo, la producción tiene energía de sobra y Alex Pina y Esther Martínez Lobato llevan años perfeccionando esta forma de hacer televisión hiperemocional donde todo ocurre constantemente y donde las escenas siempre están construidas para generar sensación de importancia máxima. Eso engancha, aunque luego, cuando terminas el episodio y lo piensas 2 minutos, empiezan a aparecer grietas por todas partes. Con todo, creo que el tramo final tiene algo que sí me funcionó bastante mejor, la sensación de despedida. Porque aunque el atraco en sí no me parece especialmente brillante comparado con otros golpes de la franquicia, sí se nota que la temporada está construida como un adiós para Berlín. Y ahí Pedro Alonso vuelve a sostener muchísimo. Toda la extravagancia parece cierta tristeza, la sensación de personaje que necesita seguir viviendo siempre al límite porque intuye que el espectáculo está terminando. Hay momentos donde da la impresión de que Berlín también es consciente de que esta fantasía no puede durar eternamente. Eso le da una melancolía inesperada al final. No convierte la temporada en algo mucho mejor, pero sí hace que el cierre tenga más peso emocional del que uno podría esperar después de 8 episodios de intensidad descontrolada. Porque al final, con todos sus excesos y sus líos sentimentales interminables, Berlín sigue siendo uno de esos personajes que cuesta abandonar. En resumen, Berlín y la Dama de Armiño es entretenimiento fácil de devorar, pero con una fórmula que empieza a mostrar demasiadas costuras. El espectáculo visual sigue ahí, Pedro Alonso sigue siendo magnético, pero el equilibrio entre melodrama y tensión criminal se rompe demasiado a favor del primero, y hay momentos donde la serie parece más interesada en resultar apasionada que en resultar interesante. Si sois fans del universo, seguramente lo vais a disfrutar igualmente, como la he disfrutado. Si buscáis tensión, la tensión que tenía La Casa de Papel en sus mejores temporadas, probablemente os quedéis con la sensación de que os ha faltado algo. Y ahora os hago 2 preguntas. ¿Creéis que la franquicia todavía tiene recorrido real después de esta despedida de Berlín? Yo creo que sí. ¿O ha llegado el momento de cerrar definitivamente este universo? Y ¿pensáis que Pedro Alonso podría haber tenido una serie mejor construida a la altura de lo que el personaje merece? Y esto ha sido todo en este Razones para Ver de Berlín y la Dama de Armiño, que llega a Netflix este mismo 15 de mayo. Pasaros por nuestro chat de Telegram, en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fuera de series. Y si queréis estar al día con todas las noticias, fechas de estrenos, trailers y muchas más cosas del mundo de las series, os podéis suscribir gratis a nuestra newsletter en newsletter.fueradeseries.com. Y ya sabéis, si queréis uniros y apoyar a Fuera de Series como miembros del canal, podéis hacerlo desde solo €1 al mes. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.